Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar gratuito, a esta pequeña capacitación en la cual vamos a aprender cómo funciona el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Esto es una serie de 3 videos que vamos a hacer en los cuales vamos a estar hablando de cómo es el modelo de aseguramiento que funciona en este momento en el país. Además de eso, vamos a conocer la resolución que actualmente tiene la cobertura del plan de beneficios, que es la resolución 3512, y posteriormente vamos a conocer el modelo de acceso a los servicios de salud. Además de eso, para finalizar, en un último video vamos a mencionar algo de los planes voluntarios en salud a los que se puede afiliar cualquier persona de requerirlo. Y vamos a empezar de una vez. A ver, como te decía, vamos a hablar primero del modelo de aseguramiento y luego en unos posteriores videos vamos a hablar del plan de beneficios, vamos a hablar de las exclusiones del plan de beneficios. Por ejemplo, ¿qué debes hacer en caso de que algo no esté cubierto dentro de tu plan? ¿Qué pasa si tú vas al médico y él te dice, esto que te voy a ordenar no está dentro del plan de beneficios? ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué debes hacer? Todo eso lo vamos a ver en esta serie de videos. Y adicional a eso, vamos a hablar de cómo acceder a los servicios independientemente de la EPS que tú tengas. Vas a tener acceso a unos beneficios que por ley están estipulados y que tú puedes acceder y los puedes exigir y solicitar en tu EPS. Y por último, los planes voluntarios en salud. Digamos que después de ver todo esto, tú dices, sí, me gusta el plan de beneficios al que tengo derecho por ley, pero adicionalmente quiero conocer algo adicional, quiero más de lo que se me está dando y yo quiero pagar por un servicio mejor. Vamos a ver cómo lo puedes hacer. Para empezar, hablemos del modelo de aseguramiento. ¿Cómo funciona la salud en Colombia? ¿De qué manera está distribuido el sistema? ¿Cómo se financia? ¿Qué pasa con el dinero que tú le pagas a la EPS? ¿Qué hace la EPS con ese dinero? ¿A dónde va? ¿Cómo se utiliza? ¿De qué manera se te devuelve eso en prestación de servicios de salud? Y también vamos a ver quiénes intervienen en todo este proceso, ¿sí? ¿Cómo haces para solicitar los servicios? ¿Te has preguntado alguna vez cómo hace la EPS para obtener ingresos? ¿Qué pasa con el dinero que tú pagas? ¿La EPS se queda con todo ese dinero y lo administra? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Para empezar, aclaramos que la Ley 100 de 1993 nos define no solamente el sistema de salud, sino que el sistema de salud hace parte de algo más grande, que es el Sistema General de Seguridad Social Integral, en donde están, además del sistema de salud, también vamos a encontrar un sistema general de pensiones, un sistema general de seguridad y salud en el trabajo, que como tú sabes y te puedes dar cuenta es algo muy grande, tiene muchísima tela de donde cortar. Y además de eso, dentro de la ley 100 también vamos a encontrar unos servicios sociales complementarios. Muy seguramente has escuchado hablar de los subsidios económicos y educativos que se dan a partir de la o a través de las cajas de compensación. Además de eso, hay otros temas como por ejemplo el SENA, el ICBF, que están también ahí dentro de la Ley 100. Todo eso está dentro de la Ley 100. La salud es únicamente uno de los 4 libros del Sistema General de Seguridad Social Integral. Y esto que estás viendo en pantalla es el modelo de aseguramiento. Para iniciar, hay unos organismos que se encargan de la dirección, vigilancia y control. ¿Cuáles son esos organismos que se encargan de la dirección, vigilancia y control? Has escuchado muy seguramente al Ministerio de Salud y Protección Social o MinSalud. Ellos, por ejemplo, una de sus funciones es actualizar el plan de beneficios todos los años. Cuando veamos el plan de beneficios, te vas a dar cuenta de qué cobertura tiene y por qué es importante que tengamos veracidad en nuestro estado de salud, que eso es uno de los deberes que tenemos que cumplir como usuarios. Cuando vayamos al médico, decirle exactamente qué es lo que nos está pasando, independientemente de la respuesta que nos dé el médico, que nosotros siempre tengamos veracidad en nuestro estado de salud porque de esa forma el ministerio va a saber cuáles son nuestras necesidades. Está la Superintendencia Nacional de Salud, que también seguramente la has escuchado y te has dado cuenta de que vigilan que todo dentro del sistema de salud funcione de la forma adecuada. Las secretarías de salud a nivel regional y departamental. Y mira esto, también se encuentra dentro del sistema de salud, dentro de este modelo de aseguramiento, se encuentra la Contraloría General de la República. ¿Por qué están ellos metidos ahí? Porque estamos manejando dineros públicos y al estar
manejando dineros públicos, se necesita que la Contraloría vigile que eso se utilice de la forma adecuada, que esos recursos lleguen al destino que deben llegar. Esos son los organismos de dirección, vigilancia y control. Posteriormente hay unos organismos de aseguramiento y financiación. Eh, Tal vez te has preguntado alguna vez de dónde se obtienen los ingresos para que el sistema de salud funcione. ¿Cómo hace el sistema de salud para funcionar financieramente desde el punto de vista financiero? ¿Cómo funcionan las EPS o cómo funciona el sistema de salud? Que pues tendemos a pensar que el sistema de salud es únicamente EPS y no, es un sistema mucho más grande. Bueno, para empezar te cuento. El sistema de salud obtiene ingresos de algunos destinatarios o bueno, de algunas entidades que pagan ciertos impuestos. Por ejemplo, cuando se paga el impuesto a las bebidas alcohólicas, de ahí se saca un impuesto, se paga un porcentaje para la salud. O por ejemplo, cuando se paga el impuesto de los juegos de azar. De esos impuestos de los juegos de azar también hay un porcentaje que va para salud, pero la mayor parte de los ingresos del sistema de salud proviene de los aportantes, es decir, de los trabajadores, en algunos casos las empresas también hacen aportes, y de los pensionados, es decir, trabajadores dependientes, independientes y pensionados hacen aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. A ti te descuentan un porcentaje de tu salario. Si tú trabajas en una empresa, te hacen un descuento de un porcentaje que generalmente es el 4% y ese porcentaje se paga a la EPS. Si tú eres trabajador independiente, tienes que hacer un pago adicional, normalmente es del 12,5% y si eres pensionado, el 12%. Hay otro tipo de cotizantes que también hacen otros aportes diferentes. Por ejemplo, las madres comunitarias tienen que hacer un aporte del 4% según su mesada. Desde que tú empiezas a ganar un salario mínimo e ingresas a una empresa, debes hacer aportes a salud. Te van a descontar y van a hacer los aportes a salud. Lo mismo, si eres independiente, deberías hacer aportes a salud. Pero bueno, ¿qué hace, ¿qué hacemos con esos pagos? Entonces, principalmente, el pago se va para la EPS, a la que estés afiliado. Tú a través de un operador de servicios haces el pago o si estás en una empresa, la empresa te descuenta la parte de salud, lo de pensión, lo de riesgos y ellos hacen los aportes, pero particularmente el aporte a salud llega a la EPS. ¿Qué hace la EPS con ese dinero? Si quieres, ponle pausa un momento al video y piensa qué hace la EPS con mi dinero. Cuando yo pago, ¿para dónde se va ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo utiliza la EPS? Bueno, si ya te desahogaste un poco, si ya discutiste de pronto con las personas que tienes al lado, con alguien y han llegado a la conclusión de que la EPS utiliza el dinero que le damos para funcionar y para distribuirlo como les parezca, bueno, te cuento algo que tal vez no sabías. Existe esta entidad que está acá que se llama ADRES. ADRES es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Siempre que pagamos a la EPS, ese dinero en su totalidad se gira a ADRES. Es decir, la EPS, todo ese dinero lo va a girar a ADRES. En ese momento la EPS no recibe por ti, por tu afiliación, por tu pago, la EPS no va a recibir ningún valor, porque todo el dinero lo va a enviar a ADRES. Y ahora sí te preguntarás, listo, ¿y qué hace ADRES con ese dinero? Bueno, financia todo lo que es el sistema de salud. De ahí sale el dinero, por ejemplo, para el régimen subsidiado. De ahí sale el dinero para el no POS. ¿Sí? Cuando hay un servicio no POS, el que se conoce normalmente así, que vas y te dicen no hay cobertura, te vamos a tener que hacer otro trámite, vamos a radicar el MIPRES, de pronto has escuchado. En ese caso, ADRES es quien financia ese sistema o digamos ese régimen. El régimen subsidiado también lo financia ADRES. Todas las personas que están afiliadas al régimen subsidiado, ese régimen subsidiado está financiado por ADRES. Es decir, que todo lo que nosotros como trabajadores dependientes, independientes o pensionados pagamos al sistema de salud, gran parte de lo que pagamos se utiliza para subsidiar a aquellos que no tienen capacidad de pago.
Es por eso que tienes que ser muy consciente. Cada vez que vayas cuando estés trabajando como independiente, piénsalo bien. ¿Será necesario que me afilie a un régimen subsidiado si tengo con qué aportar a salud? Porque si me afilio a un régimen subsidiado teniendo con qué pagar, quiere decir que estoy adhiriéndome a algo que solamente es para las personas que no pueden pagar. Por ese motivo es importantísimo que lo tengas presente. Mientras todos seamos conscientes de eso, nuestro sistema de salud va a avanzar y se van a poder generar mejores coberturas, se van a poder prestar mejores servicios y vamos a poder avanzar en la crisis que normalmente viven los sistemas de salud en todo el mundo, no solo en Colombia. Pero bueno, listo. ADRES hace esta distribución de dinero y la EPS ¿qué? ¿De qué vive la EPS? Bueno, tal vez has escuchado un término que se llama UPC. La UPC o unidad de pago por capitación tiene que ver algo como lo que estás viendo en pantalla. Es el valor en dólares que produce un país al año dividido por la cantidad de habitantes según su grupo etario, es decir, según su edad, género y ubicación geográfica. Vamos a hacer de cuenta que María es una mujer de entre 19 y 44 años y María vive en la ciudad de Bogotá, en una de las grandes ciudades. Supongamos que María necesita un servicio de medicina general. Como está en Bogotá, lo puede conseguir. Y digamos que de esa atención que María recibe se derivan otros servicios. Por ejemplo, digamos que María a partir de ese momento necesite una tomografía axial computarizada con medio de contraste porque tiene un dolor de cabeza y el médico dice, ese dolor de cabeza está raro, voy a hacer un examen para detectar alguna anomalía que haya por ahí. Luego de eso, el médico general de pronto dice, la voy a remitir a neurología. La remiten a neurología y el neurólogo de pronto se da cuenta de que María tiene una masa que está en alguna zona del cerebro. Y le dice, tenemos que hacerte una neurocirugía. Vamos a hacerte una cirugía neurológica y después de eso vamos a internarte en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo. Como María se encuentra en la ciudad de Bogotá, María va a tener acceso a esos servicios de una manera, entre comillas, adecuada. Digo entre comillas porque no siempre consigue una agenda tan rápido, pero consigue los servicios en la ciudad de Bogotá. María, por ese motivo, tiene un valor ante el Estado. Ese es el valor que está en el círculo, ese es el valor que tiene María ante el Estado. Pero ahora comparemos a María con Miguelito. Miguelito es un niño que vive en el Amazonas y Miguelito tiene menos de un año. Si Miguelito necesita exactamente los mismos servicios que necesita María, para Miguelito no va a ser tan fácil acceder a esos servicios. Se va a complicar un poco porque en el Amazonas tal vez no encuentre el nivel que necesita para la atención. Tal vez tengan que trasladarlo a otra regional, por ejemplo, tengan que llevarlo a Pasto para que tenga su cita de especialista y posteriormente tenga que trasladarlo a otra ciudad para que le hagan la cirugía y le hagan la hospitalización en la UCI. Por eso Miguelito cuesta un poquito más ante el Estado, tiene un valor mucho más alto. No solamente por su edad, porque siendo menor de un año tiene un riesgo en salud mucho más alto que María, sino que además vive en una zona que no tiene fácil acceso a todos los servicios de salud y además es una zona tropical donde hay riesgo de ciertas enfermedades que no hay en la zona donde vive María. Por eso Miguelito tiene ese riesgo en salud. Ahora vamos a continuar con Juan Pablo. Juan Pablo es la pareja de María y ambos tienen el mismo rango de edad, entre 19 y 44 años, y ambos viven en Bogotá. Pero como Juan Pablo es hombre, va a tener un valor un poco más económico que el de María. Es decir, Juan Pablo nos va a costar menos. ¿Por qué motivo? Bueno, María tiene algunos riesgos que son inherentes a su género, ¿sí? Que Juan Pablo no tiene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué motivo explicamos esto? Porque de esos valores que están ahí en la pantalla, del valor de cada persona según su grupo etario, es decir, según su edad, género y ubicación geográfica, el Estado le va a asignar un valor. Todos los años cambian esos valores. Pueden buscar tabla de UPC y el año. Esta es la de 2020. Em,
Juan Pablo, por ejemplo, nos cuesta un poco más económico que María por el tema del género y Miguelito nos cuesta más porque está ubicado en otra zona. De ese valor es que Adres saca una parte, ¿sí? No todo, sino saca una parte de ese valor y eso es lo que le paga a la EPS. Con eso es con lo que la EPS funciona, con la compensación que le hace a Adres según el número de usuarios que tenga y dependiendo del grupo etario. Teniendo en cuenta eso, supongamos que Juan Pablo tiene un jefe que se llama Diego. Diego es el jefe de Juan Pablo, ambos tienen exactamente la misma edad y ambos viven en Bogotá, ¿sí? Pero Diego gana 5 salarios mínimos, mientras que Juan Pablo se gana un salario mínimo. Vamos a ver si puedes contestar esto. ¿Por cuál de los dos la EPS recibe más dinero? ¿Por cuál de los dos? ¿Por Diego o por Juan Pablo? ¿Cuál de ellos le genera mayor ingreso a la EPS? Bueno, uno podría pensar es que Diego gana más y mientras más gane la EPS recibe más. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de verificar, la EPS va a recibir exactamente la misma cantidad de dinero por ambos. ¿Por qué? Porque lo que se mira es el grupo etario, no la cantidad de dinero que gane, sino el grupo etario. Y en este caso, tanto Juan Pablo como Diego tienen exactamente el mismo grupo etario. Entonces, cada vez que vayas a la EPS y pienses que de pronto, porque tú aportas sobre un salario superior, debes recibir un mejor servicio, es mejor que te lo pienses 2 veces antes de decirlo, porque no es así. La EPS no recibe más por ti si ganas más. Recibe de acuerdo a tu edad, tu género y tu ubicación geográfica, de acuerdo a tu grupo etario. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente pensamos que mientras más dinero demos, mejor servicio vamos a recibir. Y no, no es tanto eso. ¿Por qué? Porque esto hace parte de un principio que tiene la ley 100, que es el principio de la equidad. Y la equidad quiere decir que todos vamos a recibir exactamente el mismo servicio, independientemente que aportemos más o que aportemos menos, o en el caso del régimen subsidiado, que no aportemos nada. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí podemos darnos cuenta de que, listo, tal vez la EPS no reciba la cantidad de dinero que yo estoy aportando, o no recibe lo que yo pensaba, pero sí que recibe dinero. Y mientras más afiliados tenga, más va a recibir. Por ejemplo, si afilia a muchos Miguelitos, va a recibir mucho más dinero o un aporte más alto que si afilia a muchos Juan Pablos, por ejemplo. Sin embargo, hay algo más. Mm, ¿Qué hace la EPS con ese dinero que le ingresa? Evidentemente, tú tendrás claro que una EPS es una empresa y al ser una empresa, evidentemente tiene un gasto administrativo, pero además de tener un gasto administrativo, debe responder por un gasto médico. Piensa por un momento, ¿qué porcentaje de lo que ingresa a la EPS debe ser utilizado en el gasto médico y qué porcentaje debe ser utilizado en el gasto administrativo? Bueno, ADRES le compensa a la EPS. Si la EPS es de régimen contributivo, debe utilizar el 90% de lo que le ingresa por compensación en el gasto médico y 10% en el gasto administrativo. Grábate eso que es importante. El 90% de lo que le ingrese a la EPS se va para el gasto médico y el 10% para el gasto administrativo si pertenece al régimen contributivo. Si pertenece al régimen subsidiado, el 92% va para el gasto médico y el 8% al gasto administrativo. ¿Qué significaría o qué pasaría si una EPS no tuviera un modelo de salud preventivo? Sí, sé lo que estás pensando. Has escuchado en muchas ocasiones, de hecho, se escucha de personas que son muy influyentes, personas que tienen mucha influencia sobre los ciudadanos de a pie, incluso decirlo en medios de comunicación importantes. Dicen cosas como, por ejemplo, nuestro sistema de salud necesita que la gente se enferme para poder funcionar. Seguramente lo has escuchado. Y tal vez te parece lógico y dices, claro, por ese motivo es que la EPS me demora las citas, por eso me niega los medicamentos, por eso cada vez que yo tengo algún servicio me ponen un montón de trabas y que la autorización y eso, claro, pues a ellos les sirve que yo me enferme y como les sirve que yo me enferme, por eso me demoran tanto eso. Bueno, vámonos a la realidad. ¿Qué está pasando en realidad?
Si una EPS tiene que utilizar el 90% de sus ingresos para el gasto médico, ¿qué pasaría si la EPS no tuviera un modelo de salud preventivo? Pasa que ya no sería el 90% lo que tendría que utilizar, sino que debido a que la gente se le enfermaría cada vez más, tendría que sacar de su gasto administrativo, de su 10% tendría que sacar para suplir ese 90% que le hace falta. Es decir, hay EPS que en este momento no tienen su gasto médico o siniestralidad, como también se conoce, no lo tienen en el 90%, sino que lo tienen en el 92, 95. Hay EPS que han tenido el gasto médico por encima del 100%. Y esas EPS tristemente han desaparecido. Seguramente has visto por ahí en noticias que tal EPS desapareció y los usuarios que estaban afiliados a esa EPS tuvieron que ser cedidos a otra EPS. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros? Que mientras más demandemos el servicio, mientras más utilicemos el servicio, la EPS va a tener que utilizar más de su gasto médico. Ya no va a ser solo el 90, sino que se le va a subir un poco más. Y para tener en cuenta eso, aquí encontramos la primera diferencia. Lo último son los organismos prestadores de los servicios de salud. Y la primera diferencia es esta. Las IPS son las que prestan los servicios. ¿Por qué aclaramos acá esto? Porque una IPS es una institución prestadora de servicios. La EPS es simplemente el asegurador, la entidad que nos asegura el servicio de salud, que nos gestiona el riesgo en salud. Hace parte de los organismos de aseguramiento y de financiación, mientras que la IPS hace parte de los organismos de prestación de los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú necesitas que te den una atención de algún servicio de salud, debes dirigirte a una IPS, no a una EPS, porque la EPS no va a poder hacer mucho. Si tú por casualidad vas por la calle y estás justo enfrente de una EPS y te pasa algo, la EPS lo máximo que va a poder hacer es prestarte los primeros auxilios y llamar a una ambulancia, porque la EPS simplemente tiene oficinas de atención, no tiene un establecimiento adecuado para prestarte el servicio. Y de pronto por eso tú has dicho, has visto por ahí en noticias que dicen, una persona tuvo un infarto agudo del miocardio justo enfrente de una EPS y la EPS no le prestó el servicio. Claro, en la EPS no le pueden prestar el servicio. Esa es la lógica. Si hubiera estado enfrente de una IPS, evidentemente la IPS sí le puede prestar el servicio, pero la EPS son oficinas. Pasa lo mismo que si hubiera tenido ese evento enfrente de un banco. No hubieran podido hacer mucho. Entonces, ten en cuenta eso. Quien presta el servicio es la IPS. Y dentro de los organismos prestadores de los servicios de salud, también hacen parte los profesionales de la salud. Según la Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 de 2015, los profesionales de la salud tienen autonomía médica, es decir, ellos pueden definir qué es lo que necesita el paciente y qué se le va a ordenar. Digamos que el médico, tú vas a una cita médica y el médico te diga, necesitas tal medicamento, pero ese medicamento no está dentro de la cobertura del plan de beneficios. ¿Qué va a hacer este médico? Este médico lo que va a hacer es a través de un aplicativo que él tiene en su consultorio, al que tienen acceso todos los médicos, él va a hacer una radicación directamente al ministerio. Y el ministerio es quien va a aprobar o quien va a negar esa solicitud. Una vez que el ministerio lo apruebe, la EPS simplemente entrega el servicio. ¿Recuerdas de dónde se financia eso? No sale del dinero de la EPS. Cuando se utiliza o cuando se requiere un servicio no incluido en el plan de beneficios, es ADRES quien financia ese servicio. Por ese motivo, tampoco es, bueno, es importante que desmintamos otro mito, que es que los médicos no me ordenan lo que yo necesito porque si lo hacen, la EPS le llama la atención. Entonces, los médicos solo mandan acetaminofén, solo prescriben acetaminofén porque es que es lo más barato. Si me llega a dar algo más caro, la EPS lo regaña o lo despide. Bueno, ¿por qué eso es un mito? Porque para empezar, el médico no trabaja para la EPS, sino para una IPS, en primer lugar. En segundo lugar, si el usuario tiene alguna enfermedad o digamos tiene alguna patología que se le puede prevenir que llegue a mayores, a la EPS le serviría muchísimo más que se le detecte antes
a que de pronto se nos enferme y toque hospitalizarlo, que nos toque hacerle alguna cirugía o algo que ya se salga pues de lo normal, porque eso le costaría mucho más dinero a la EPS. Recordemos que mientras más nos enfermemos, la EPS más dinero va a tener que utilizar para poder prestarme los servicios. Entonces, por ese motivo, el que el médico, bueno, para empezar, la ley estatutaria le da autonomía médica. Él puede decidir, incluso tiene objeción de conciencia cuando hay algunos casos que dicen, no, yo, mi conciencia no me permite hacer esto, ¿sí? El médico tiene objeción de conciencia. Pero además de eso, el médico, hay una ley que lo ampara, que es la Ley Estatutaria de la Salud, que es la misma ley que convirtió la salud en un derecho. Eso por ese lado. Y además de eso, porque la EPS no es la que va a financiar un servicio no incluido en el plan de beneficios, sino ADRES, es decir, todos los colombianos. Y por último, si el usuario termina poniendo una tutela, tampoco es la EPS la que lo va a financiar, sino ADRES. Pronto tú pensarás, bueno, le voy a poner una tutela a mi EPS y ellos me tendrán que devolver de alguna manera todo lo que yo he pagado. Cada vez que ponemos una tutela, quien financia esa tutela por servicios no PBS es ADRES, no es la EPS, para que lo tengas claro. Y si hay personas que tal vez ponen tutelas sin necesidad, porque seguramente te has dado cuenta de que eh, hay personas que tienen por costumbre poner muchas tutelas por cualquier cosa y uno dice, bueno, pero no lo necesitas. O sea, las personas que hemos trabajado en EPS o que hemos tenido algún contacto con EPS nos hemos dado cuenta de que hay personas que ponen tutelas por cosas que no son para el restablecimiento de su salud. Por ejemplo, por champús, por cremas, por pañitos húmedos, por cosas que podrían comprar sin necesidad de hacer que el sistema de salud les pague ese tipo de servicios. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Este es nuestro modelo de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y nosotros, para garantizar acá en Colombia el servicio a toda la población, tenemos unos regímenes. Ya habíamos hablado del régimen subsidiado. Al régimen subsidiado pertenecen las personas que están clasificadas con SISBEN 1 y 2. El SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales. Es decir, una persona que tenga SISBEN 1 y 2 va a tener ciertos beneficios sociales. Por ejemplo, Familias en Acción, también tienen, por ejemplo, la educación es gratis, incluso para las ciudades que tienen transporte masivo, incluso el pasaje les sale un poquito más económico. Y dentro de esos beneficios tienen acceso al régimen subsidiado de salud. Más adelante vamos a hablar de eso también. Hay un régimen de excepción. Este régimen de excepción está únicamente para las fuerzas militares, la policía, los maestros del magisterio y los empleados de Ecopetrol, y al que pertenecen todos los trabajadores dependientes, independientes y pensionados, es el régimen contributivo. Ese es el régimen que mantiene, digámoslo así, financieramente el sistema de salud. Hasta aquí esta primera parte de la capacitación. Espero que te haya servido mucho. Si tienes preguntas, dejaré mis datos de contacto. Al finalizar este video, te voy a enviar el link y te voy a enviar mis datos de contacto para que sepas cómo contactarme si requieres alguna pregunta. Un placer haber estado con ustedes. Un feliz día.